Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Dosis Filosóficas. Les estamos transmitiendo no desde cabina universitaria, sino desde algún lugar lejano de esta ciudad, de cuya dirección no me puedo acordar. Mi nombre es Arely López y hoy estamos de manteles largos. Yo voy a presentar al primer motivo de que estemos de manteles largos, y es que estamos celebrando que se une al equipo de trabajo Rubén, que por la sana distancia no alcanzo, pero bravo, un aplauso grande, miren cómo mis manos rodean a Rubén, porque Rubén es un estudioso de filosofía, cantante, además intérprete, actor y seguidor muy fiel del programa de Dosis Filosóficas. Entonces, bueno, nos da un chorro de gusto haberle propuesto formar parte del equipo y más gusto nos dio que él aceptara. Bienvenido, Rubén. Ay, te quiero voltear a ver, pero le voy a dar la espalda un segundo. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por aceptar. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue muy bonito recibir la invitación por parte del equipo y con muchas ganas de ya haberme incorporado, que ahora ya me incorporé. No, qué bonito se siente. Muchas gracias. Un apapacho de aquí hasta donde estén. Con todo y sana distancia nos abrazamos todos aquí con los ojos. Así como con nosotros. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Italia Silva y yo también estoy muy contenta por los invitados que tenemos el día de hoy. Y mi nombre es José León y a mí me toca expresar el segundo motivo de los manteles largos. No lo ven, pero sí hay manteles largos. No lo pueden ver. Tenemos a nuestro invitado, Maximiliano, que... ¿De La Paz o de Los Cabos o de dónde? De San José. De San José, no de... Pero ya se mudó. Se mudó a La Paz. Ya está aquí. Pues, Él estudia ingeniería electromecánica en ITES, pero te vas a cambiar al tecnológico. Eres de quinto semestre y es un apasionado por cuenta propia totalmente de la física, tanto mecánica como cuántica. Así es. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, también un fiel seguidor de Dosis Filosófica. Y es un gusto estar aquí, muchas gracias. Sí, es que eso era justo lo que yo quería comentarles, que también Max es un fiel seguidor de Dosis Filosóficas. En más de una ocasión en los programas nos ha comentado, ha enriquecido muchísimo mientras está el programa. Desde hace ya más de un año está siguiéndonos y estamos interactuando contigo. Entonces, la verdad es que estamos súper contentas y súper contentos de que tanto Rubén como Max estén con nosotros hoy, porque además mañana, acuérdense que estas son dosis enlatadas. Mañana cumple años Max. Cuando ustedes vean este programa, quiere decir que hace casi una semana cumplió años. Pero mañana cumple años nuestro físico. Sí, Rubén, con cada ¡Doble cumpleaños! Toma eso, física cuántica. Entonces estamos súper contentos. Este programa vamos a estar un poco más loquillos que de costumbre, porque Max cumpleaños, porque ha decidido celebrar con nosotros y compartir este tema que en filosofía y en física es importantísimo, que es el tema del observador. Entonces, iniciando un poco, gracias a la presentación, a todos ustedes por tenernos aquí. Quiero hacer énfasis un poco en el concepto de ser observador, del que observa. Comúnmente en un diccionario en internet podemos encontrar que el observador es aquella persona que ve con atención y que aprende de ello. En física la idea es muy parecida, aunque sigue siendo diferente. En física el observador es aquel que puede medir un fenómeno físico y entenderlo, interpretar el sistema físico. Yo en lo personal, yo pienso que va más allá de que sea solo un sistema físico. Siento que no está condicionado
porque somos observadores todo el tiempo estamos aprendiendo. Somos observadores cuando aprendemos a leer y a contar, incluso cuando aprendemos a respetar a los que están pues, alrededor de nosotros. En estos momentos estamos siendo observadores. Gracias a esto, pues, somos lo que somos ahora. Como primer planteamiento, no sé si quieren comentar algo. Adelante. Okay. Existe la cuestión de cómo es que ha cambiado el observar a través del tiempo. Yo en lo personal puedo decir que el hecho de observar como tal no ha cambiado. Seguimos utilizando el mismo sistema de observar, que es directamente ver con atención y aprender de lo que se ve. En física, a la hora de observar, debemos tomar en cuenta muchas cosas. A través del tiempo, en el pasado, la manera en la que aprendíamos cosas nuevas no es la misma. Hoy en día, el sistema de aprendizaje o la manera en la que generamos eventos para aprender de ellos, observando estos mismos eventos, es muy diferente a la que se utilizaba en la primera revolución industrial, por ejemplo. Hoy en día, el proceso de investigación y el proceso de observar es muy distinto porque hoy en día se utilizan sistemas diferentes. Hoy en día podemos hacer una simulación de un acto, la simulación de un fenómeno y repetirlo infinitamente con diferentes variables para obtener todas sus relaciones y saber cómo reacciona a distintos eventos, a distintos hechos. Un ejemplo básico puede ser la simulación de un huracán, de un fenómeno climatológico. Podemos tener un huracán en una zona tropical, podemos tener en una zona oceánica y simular todas esas posibles variables que puedan afectar. Podemos agregar incluso una partícula, ya sea una comunidad, puede ser una barcaza en medio del océano, para saber cómo es que esta barcaza reacciona ante el ambiente. En el pasado era un poquito más empírico. ¿A qué me refiero con esto? El experimento de soltar una pelota desde una altura predeterminada, de dejarla caer al suelo, es un experimento para que te deje entender muchas cosas. Podemos entender el fenómeno de la gravedad. Si entendemos el fenómeno de la gravedad, podemos hablar un poco de la masa de los cuerpos, podemos hablar de los campos gravitatorios y todo ese amplio conocimiento por el experimento de soltar una pelota y dejarla caer. Es claro que en el pasado, por ejemplo en la primera revolución industrial, la manera en la que se experimentaba ya llegaba a ser un poco a como es ahora. Antes pensábamos menos, actuábamos más. Con base a la evolución, pienso yo, fue que fuimos adquiriendo estos conocimientos y dejamos de experimentar tanto y empezamos a pensar más para razonar lo que ya conocemos y plantear nuevas teorías, nuevas hipótesis. Y llegando al punto de la investigación de cierta hipótesis, podemos empezar a experimentar. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy en día podemos plantear una hipótesis y pueden pasar mucho tiempo de razonarla, de pensarla, incluso simularla, antes de realizar un experimento físico, antes de recurrir al empirismo físico. Claro. Y esto justo me trae a la cabeza un poco esta idea de observar, ¿no? Que decías al principio, observar, que decías, es que ver, sí, no sé, igual corrígeme si en física no aplica, pero yo lo pienso más como poder volcar los sentidos y la racionalidad sobre algo. Okay. O sea, porque me imagino que una persona que no puede ver, puede observar, pero no será exactamente lo mismo, ¿no? Menos si es ciego de nacimiento o algo por el estilo, pero se necesita tener cierta disposición de los sentidos y además del aparato racional, ¿no? O sea, yo creo que es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque con el avance de la forma en que observamos o la transformación de las formas en que observamos, tenemos hoy día algunas disciplinas que no han podido llegar a la experimentación empírica y sin embargo han avanzado muchísimo en el terreno del saber. A mí lo primero que se me ocurre es la astrofísica, ¿no? Que tienen ellos muchísimas tesis e hipótesis en torno a galaxias
que en la vida hemos podido alcanzar, que todavía como especie no contamos con las herramientas para llegar a ellas, y sin embargo a través de este desarrollo racional y de simulación se puede obtener conocimiento de ahí, ¿no? No sé cómo, Sí, cómo sí, lo sí. ves. Como dices, el observar no está limitado precisamente a, de hecho, ver. Yo creo que, como dices, es más racional, a la capacidad de poder razonar lo que estás adquiriendo con tus sentidos y poderlo interpretar de la manera que te sea más conveniente. Como dices, hay personas que dicen que la música está directamente relacionada con el sonido. Tenemos a grandes músicos que son sordos. No necesitaron escuchar una sola nota para poder generar grandes piezas. A lo que voy con esto es que, como dices, los sentidos están relacionados, sí, pero no están condicionados a aprender, a observar. Sí, perdón, adelante. Tengo una duda, perdón. Me encontré con algunas reflexiones sobre observación y física y filosofía, y me surgió una duda que yo después fui respondiendo, pero igual me gustaría hacerla en el programa. Si es que cualquier persona normal puede hacer observaciones, vea o no, válidas para la ciencia o la física, o depende, o como criterio necesita pues la teoría, o una persona normal puede hacer observaciones válidas o valiosas. Ok, lo ideal yo creo que sería que de hecho esté empapada del conocimiento. Ajá. Lo ideal es que de hecho sepa de lo que se está hablando, porque yo te puedo hablar aquí mismo de cómo crear materia oscura, por ejemplo. Y no digo que sea tu caso, pero si no tienes la jerga, por así decirlo, de los tecnicismos o de cómo es que se puede llevar a cabo este experimento, pues quizás me puedas dar tu punto de vista o tu entendimiento del tema, pero quizás no sea tan relevante a la hora de pedirte una opinión o un aporte a dicho experimento. O sea, sí es un requisito, un cierto bagaje teórico. Sí, sí se necesita un bagaje teórico para que sea relevante tu aportación. Okay. Claro. Yo puedo hablar de cualquier tema sin saber absolutamente nada y quizás no estoy diciendo nada. Entonces, yo creo que sí es relevante que tengas ese bagaje. Para trascender la simple vivencia, ¿no? Ya como una aportación a un terreno. Muchas veces en filosofía eso no sucede, ¿no? Que un asunto es plantear la perspectiva personal respecto a X, Y, Z tema en filosofía, el alma, la trascendencia, la inmortalidad, ¿no? Pero la diferencia significativa entre un formado en filosofía ya profesional tiene que ver con la solidez lógico-argumentativa a través de la cual puede exponer una postura o un posicionamiento respecto a una temática existenciaria, una temática lingüística, una temática de antropología filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Política incluso. Pensaba un poquito ahorita que decía Italia en este asunto del radiólogo, ¿no? Donde nosotros vemos un montón de manchas negras y blancas, el radiólogo cuenta con los códigos necesarios para poder decir aquí hay un esguince, aquí está esto. Y un poquito sobre los códigos nos habías comentado, Rubén, que algo habías encontrado por allí, ¿no? Sí, pues antes que nada quiero empezar analizando, ¿no? Lo que ya habíamos comentado aquí. Me parece muy curioso la forma en que solemos pensar la observación dentro de los marcos conceptuales, digamos, vigentes en nuestra época, ¿no? Como normalización, como ahora que lo comentaba Italia, ¿no? Es muy curioso, pero tengo también una duda, ¿cómo es que se establece, digamos, la normalización de cierta capacidad para entender algún aspecto de alguna disciplina, como por ejemplo la física? Cuando te refieres a normalización, ¿te refieres a que ya sea de la vida cotidiana? Ajá, ok. exactamente.
Ok. Tú ves caer te acuestas y piensas en la gravedad y en las cosas de la atracción. Las confesiones de nuestro físico. Corre al baño y dice, momento, si me detengo desde ahora, la fuerza de inercia va... La fricción en el suelo. No dijimos que son hermanos, ¿no? También Sí, la camaradería tiene que ver con eso, son hermanos. Sí. A tu pregunta, perdón. Perdón, me perdí un poco. La pregunta es... ¿Cómo se establece la...? Ok, perdón, sí. ¿Cómo se establece? Nosotros creamos estándares en la física. Tenemos muchas normas que nos rigen, muchas pues, estándares directamente. Todo esto obviamente tiene un proceso que viene desde siglos anteriores, en el que la experimentación de hecho los llevó a entender cómo es que funcionaba. El caso, por ejemplo, de calcular la circunferencia de un círculo. Se dice que cierto científico calculó que el valor de pi es 3.14, 15, 92, 37, infinitos números, ¿no? Y lo hizo con un listón, simplemente. Hizo una circunferencia con un listón y ese mismo listón lo utilizó para, desde el centro, ir cortando pedazos hasta la orilla de la circunferencia y saber exactamente cuántas partes de esa sección completan el círculo. Entonces, gracias a eso, hoy podemos tener un modelo matemático para poder interpretar ese tipo de cosas. Ahí es donde nosotros normalizamos o estandarizamos los métodos, vaya. Qué listón, sí. Incluso, gracias a ese tipo de cosas, pues, todo ese entendimiento matemático lo podemos ver desde la primaria. Hoy en día, yo agradezco mucho al sistema educativo, que de hecho, desde los inicios de la educación de un alumno, de un estudiante a temprana edad, le enseñen cosas que le ayuden a abrir un poco sus límites de conocimiento, que les permita ir más allá de lo que están aprendiendo. Y no me refiero directamente a la matemática. También en materias como literatura o español, siempre existe la posibilidad de que te enseñan algo nuevo y de eso nuevo en tu cabeza ya estás razonando lo que puede ir más adelante. Y yo creo que ahí es donde nacen los estándares. Si es algo que nos puede llegar a suceder a todos. Desde un conocimiento muy simple que nos enseñan en la primaria o en preescolar, a partir de ahí todos llegamos a un conocimiento más avanzado y da la conciencia que pues coincidimos, valga la redundancia, y ahí es donde se crea el estándar, porque todos llegamos a ese mismo conocimiento. Yo tengo una pregunta. Sí. Hablaste de listón, y es algo muy rudimentario, pero yo quiero preguntar si la tecnología condiciona al observador. Porque antes no había telescopios, y no había microscopios, y no había estetoscopios. Y va perfecto con el rumbo que quería tomar Rubén hace rato también la pregunta. O sea, creo que después de eso puedes decir a propósito de que tu pregunta, porque justo platicando, acuérdense que aquí hacemos la tarea, todos investigamos un poco del tema antes de llegar, estamos comentando hasta qué punto condiciona la tecnología y los conocimientos acumulados por la especie al observador, que le permiten no volver a empezar todo el proceso y sobre los estándares poder generar estas líneas que nos permiten avanzar. Okay. Voy a dar un ejemplo de este caso, donde se puede creer que se condiciona, la tecnología está condicionando al científico, porque hay una postura, precisamente con esto del número pi, hay una postura que se sigue, hay bastantes seguidores de esta postura, que de hecho dicen que ese no es el número correcto, que pi no tiene ese valor. Hay un divulgador, le dicen JL me parece, tiene un programa que se llama Mundo Desconocido. Él programó un software para que de la manera más exacta que él pudo entender calcular el valor de pi. Y de hecho no da 3.14, 15, 92 números infinitos, da 3.45 o algo así.
Y eso es, aunque parezca algo insignificante, es un cambio inmenso en cómo vemos las cosas en realidad. A la hora de estudiar, si cambiamos ese solo valor, cambia directamente la tecnología y los sistemas de muchísimos dispositivos que tenemos, de la tecnología actual, de cómo vemos las partículas, de cómo vemos, por ejemplo, en el caso de los átomos están en rotación. Y si tomamos en cuenta el porcentaje de la circunferencia con el valor de pi, la manera en la que rotan no coinciden y es un caos total en comparación a lo que en realidad, en lo que tenemos como concepto de circunferencia. ¿Vale? Me imaginé, no es 3.14, y de repente los puentes y los edificios. Sí, sí. Sí, Bueno, pues sí, como comentaba Areli, viene a colación, digamos, lo que voy a comentar, de lo que investigué. Mi investigación se centró en un libro que se llama Desnudez, es de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, y vivo, por cierto. Bien. Muy genial. Bueno, en este libro hay una sección donde trata el tema de la contemporaneidad, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Qué es ser contemporáneo? El tema de este programa no es la contemporaneidad, sino es el observador, o quien observa, pues, pero me parece que viene muy relacionado con lo que dice aquí el compañero. Porque se va actualizando, digamos, conforme a los estándares de la tecnología y demás, ¿no? De la episteme de la época, o de las luces de la época. Como el conocimiento de la época. Como el conocimiento de la época. Y va determinando de alguna manera lo que el observador hace. El contemporáneo, dice Giorgio Agamben, que toma mucho de Nietzsche, de un texto de Consideraciones intempestivas, el contemporáneo es quien puede observar las luces y las sombras de su tiempo, de su época. O sea, y esto lo podemos trasladar, digamos, a la forma en que se piensa alguna disciplina en específico, por ejemplo, la política, la educación, o sea, cuestionar lo que ya está establecido dentro de esa gramática, dentro de esa disciplina, y cuestionarlo también. O sea, es una relación como de amor-odio, ¿no? Con tu tiempo, no es una cuestión melancólica de que, yo quisiera vivir en los 70 porque, o en los 60, no. Es como o sea, no podemos cambiar nuestra época, pero podemos aprender de ella, como decía. Entonces, aprender de ella cuestionando los parámetros ya establecidos. Y quien ve más allá, quien es capaz de ver las sombras de la época, es para mí quien observa. Claro, y además tiene todo que ver con lo que estabas comentando, Max, porque justo lo platicábamos, ¿no? Que solamente quien se ha apropiado de este código, quien lo conoce profundamente desde sus cimientos, es capaz de tener tan finos los sentidos, tan fino el razonamiento de decir, acá dijo, esto no hay, anomalía, ping, 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 ¿no? Entonces este chavo que nos comentas, ¿no? Que no es 3.14, lo que sea, ¿no? El pi, sino que es 3.40 y algo, ¿no? O sea, la serie de implicaciones, lo primero que pensaría cualquiera, si yo agarro y hago un cacharro, voy a pensar, ay, mendigarelli, no lo hice bien, ¿no? Pero justo él que agarra y que genera esta simulación, fue una simulación, pues seguramente dijo, acá dijo, ¿y esta anomalía de dónde? ¿Y qué implicaciones traería a todo el cuerpo teórico y a todas las herramientas? O sea, yo no soy física, pero a mí me cambias el 3.141593 por un 3.40 y tantos, y sí se me viene el mundo encima, pues, y yo soy filósofa, no soy física. Ahora imagínate todas las configuraciones mecánicas, eléctricas, atómicas, físicas que se han elaborado con base en presuponer que ese valor tiene pi, ¿no? O ahora, como dice muy bien Rubén, ¿no? En el caso de la lectura de los tiempos. O sea, ¿quién puede notar el espíritu de su propio tiempo, en lo que consiste estar siendo aquí?
si no es justo la persona que también puede transformar ese tiempo, porque justo entiendes el alma de lo que ese tiempo está significando. Yo también, perdón, ¿vas a decir algo? No. Encontré así como una reflexión más o menos como la que acaba de hacer el compañero Rubén, pero tiene que ver con los conceptos. Andamos muy socialistas hoy, el compañero y la compañera para todos lados. El colega Rubén. ¡El colega todavía! ¡Colega! Bueno, es que ya- ¡Hermosos! A ver, Colega. Compañero de lucha, Sí, Rubén. Y tiene que ver del con síndico. el uso de conceptos. O sea, yo les había comentado en un programa pasado que Augusto Comte fue el primero en inaugurar física social, que es lo que hoy entendemos como ciencias sociales. Entonces, tiene que ver con el uso de conceptos de otros tiempos. O sea, ponernos a reflexionar, a cuestionar qué conceptos estamos usando y cuando se usaron en algún momento en la historia, a qué se referían esos conceptos. Y decía pues que es muy importante para no hacer como malas interpretaciones en sentidos de física, porque vi una pregunta que decía que si Aristóteles hizo física o física natural. Entonces tiene que ver con el uso que utilizan los autores, los conceptos. Esta reflexión pues. Claro, de los marcos conceptuales Sí, que es que de muy primer importante. lugar los forman, pero que de segundo lugar también eres agente de permanencia o de cambio en dichos marcos conceptuales. Y que los ¿no? conceptos han tenido sus cambios, por ejemplo el de democracia, o sea, no es la misma democracia griega que la que hoy entendemos, igual que física y conceptos que tienen que ver con la ciencia. Sí, ya superamos este asunto de la manzanita cayendo del árbol, pues, ¿no? Ya. Marco conceptual entendido como constelación de ideas de las que se parte, de las que se consideran hasta reales. O sea, no solo, yo no solo creo que las cosas existan y lo considero una creencia, sino que de hecho no puedo no creer que es real, pues. Ajá. De hecho, decía que, o sea, los conceptos que usa el observador es la realidad que está formando y es muy importante tener en cuenta qué conceptos está usando. Sí, de hecho, para dejarte participar, Así. bueno, Ay, qué hermoso. es que a mí me interesa mucho eso, o sea, me parece muy profundo la idea de cómo el observador ha cambiado con el tiempo y cómo el mundo ha siempre sido otro. O sea, hay un texto que revisamos Italia y yo que se llama La importancia del observador en la ciencia, de Víctor Arenzana Hernández, donde habla del diferente tipo de observador en Europa específicamente. Y habla, por ejemplo, de los griegos, de cómo se sentían observadores del cosmos, del universo, y lo que hacían era estudiar sus causas, entender qué es el cosmos sin alterarlo, supuestamente, reconociendo cómo es y no buscando perturbarlo, sino reconociendo exactamente cómo es. Y luego transitamos a otro tipo de concepciones hasta llegar a algo, por ejemplo, ahora si antes se buscaba no perturbar la naturaleza, ahora se busca, por ejemplo, generar anomalías. Así es. Entonces, eso es lo que me interesa, la evolución, el por qué ahora sí, antes no. Yo creo que es parte de lo que ya mencioné. El conocimiento no nacemos sin conocimiento, pero no partimos desde el cero. Partimos desde lo que tenemos alrededor, básicamente. Sí, de lo que nos precede. De los que nos precede, exactamente. Yo tengo la creencia, ya lo había mencionado antes, de que si tenemos un hermano menor, debe ser más inteligente que nosotros. Y no por egolatría, sino por decir que ese hermano menor tiene el conocimiento que yo tengo. Tiene acceso a toda esa información. Tiene acceso a todo lo que le precede, básicamente. Entonces, si nos limitásemos a iniciar de cero siempre, yo creo que llegaríamos al mismo punto. Iniciaríamos desde el cero, crearíamos teorías nuevas maneras de entendimiento, y dentro de cuestión y cuestión, cuestionándonos a nosotros mismos y nuestras ideologías, llegaríamos a lo que ya está estandarizado. Otra vez. Siempre, si iniciamos desde el cero, sin precedentes, llegaremos al presente. Y nunca alcanzaría una vida, pues. Así es.
Así es vitalmente imposible. Así es. De hecho, no, la vida no alcanza. Sí, por eso es lo que comentábamos también ya fuera del aire, como es vitalmente imposible, por eso es súper importante que se hagan estas comunidades de enseñanza y de aprendizaje donde los humanos socializan su conocimiento, donde van refinando el conocimiento, que tú, por ejemplo, que eres un ingeniero electromecánico en formación, no estás comenzando a tirar la pelotita del techo, o sea, ya hay un bagaje en el cual estás siendo adiestrado, en el que estás volcando tu voluntad, tus recursos, y entonces a partir de la adquisición de esas herramientas teóricas, de esas herramientas mecánicas, metodológicas, tú tomarás todo eso como un suelo a través del cual te vas a desarrollar. Y vas a desarrollar tu campo del saber. Rubén también, nuestros egresados también, ¿no? Sobre hombros de gigantes. ¿Sí? Exacto, sobre hombros de gigantes, los ya formados, quien se está formando, todos ellos, generarán, no van a comenzar a descubrirle apenas el por qué el ser es así y no de otra manera, ¿no? Porque hay algo en vez de nada. Porque hay algo en vez de nada. Y no quiere decir que las preguntas no sean importantes, sino según lo que he entendido de lo que Max nos expresa es que es importante la pregunta, pero hacerlo siempre desde cero, pues no nos lleva a nada como especie, pues, ¿no? Así es. Sí, yo creo que nos invita mucho este sistema de aprendizaje que tenemos a confiar en la información. Hoy en día es muy peligroso porque hay mucha desinformación, pero gracias a esa desinformación nos permitimos a nosotros elegir a dónde ir. Un poquito más adelante lo voy a comentar con la mecánica cuántica y un experimento, que hay cierto bagaje, hay cierta incertidumbre entre la realidad de un concepto. A lo que voy con esto es que hay diferentes posturas que explican este mismo concepto. Entonces, para poder entender el concepto, necesitas aferrarte a una de ellas. Aferrarte a esa información y así poder entender el concepto. Pero si intentas utilizar más de uno no te explica bien y no se relacionan, o quizás uno te explica unas cosas, pero la otra no tanto, o quizás es más complejo entender de una manera que otra. Y yo creo que eso es lo que nos permite elegir a dónde ir. Wow. No sé, muchachos, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren preguntarle a Max? Porque, no sé, a él le gusta mucho la física y yo sé que la física ahorita está en un momento anómalo de ciencia normal. Todos mis alumnos me lo anuncian, yo lo sé porque todo el tiempo nunca falta en el salón, en cualquier salón, uno de los chamacos que diga, como la física que está peleada, y yo así, a ver, yo quiero que un físico me hable de eso, por favor, porque los filósofos que me hablan de física son casi, como no sé, yo necesito más pruebas. ¿Qué onda con la física peleada? ¿Qué tal? Me imagino yo que tiene que ver con todo esto que hemos estado diciendo, es decir, llega un momento en que el paradigma que explica la realidad es insuficiente, ¿no? Se presentaron la cantidad suficiente de anomalías que hicieron que esta ciencia o esta disciplina entrara en crisis. Y entonces ahorita se encuentran viendo cuál paradigma es el que explica mejor la realidad o el aspecto de la realidad que quieren estudiar. Así es. Kuhn ya en la historia de las revoluciones científicas nos habla de eso en filosofía, la estructura de las revoluciones científicas, ando más contenta y loca que de costumbre, ya nos habla de eso, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la ciencia fáctica? A ver, ¿como conflicto? Ajá. Yo creo que es una cuestión de egos. Ándate, dale. De egolatría, sí. ¿Cuál neutralidad? ¿Cuál neutralidad? Quiero que más neutral. No, tristemente, hay mucho conflicto de intereses. Porque nosotros como científicos, me arriesgo a generalizar que nosotros los científicos
pero se tiene quizás la idea de que somos superiores, por así decirlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo admiro muchísimo la filosofía. Yo no soy estudiante de filosofía, ni tampoco estudioso de ella. Pero yo admiro mucho la manera en la que... Y el ego de Rubén. Es que, ay, qué bonito se siente. Escuchar de un científico. Es sanador. No. Y tampoco glorifico el hecho de decir que ustedes también son superiores a nosotros. ¿Sí? Simplemente a lo que voy es que... No te andes retractando, ya. Es que ya lo dijiste. Qué bueno que lo dijiste. Este programa se acabó. Todo era para este momento nada más. Perdón, andamos muy contentos porque están aquí Rubén. Toma eso, Bor. No, a ver, escuchemos a Max. A lo Dice, que voy es que son problemáticas a las que atacamos ambas disciplinas. Y yo lo veo como un conflicto de pareja. En un conflicto de pareja es muy común que una persona esté en conflicto con la otra, siendo que, a mi parecer, la manera de resolver un conflicto no es peleándote con la otra persona, sino ambos estando de acuerdo en que el conflicto es uno y ambos atacando ese conflicto. Entonces yo creo que pasa más o menos lo mismo con la filosofía y la ciencia. Son una pareja que no sabe afrontar el mismo conflicto, simplemente una ataca a la otra y es una manera errónea de atacar un conflicto. no tienes un tío soltero, ustedes dos. Son políticos, no son políticos. No, políticos, no. Ok, ya. Ya, o sea, de manera análoga, ¿tú crees que lo que sucede con las disciplinas es que están prestando demasiada atención para ver quién gana en Así la es. resolución del problema, en vez de conjuntar esfuerzos y darse cuenta que ese problema requiere ser resuelto? Así es. De hecho, perdón, yo encontré también que en algún momento en la historia de la física, algunos científicos se hicieron antifilosóficos. O sea, que querían desprenderse completamente y hubo otros autores, otros científicos que pues refutaban esa idea. Sí, de hecho, yo creo que desde aquellos entonces nace esa idea de tener un conflicto. No creo que sea por discrepancia de tener la razón, sino algún conflicto interpersonal, algo que tenga que ver con intereses personales, monetario incluso, político, terrateniente incluso. Hoy en día es muy común ver este conflicto teológico en la sociedad, que hay comunidades que dicen que la religión es inútil, que es muy parecida, intentan llegar al mismo resultado la ciencia, la filosofía y la religión, pienso yo, entender la realidad, conocer la verdad, ese tipo de cosas. Y yo no veo la razón por la que estén en conflicto, si las 3 disciplinas están buscando la misma respuesta, ¿no? Y pasaba lo mismo con los científicos antifilosóficos, hoy en día con las comunidades antiteológicas. Desconozco si los filósofos tienen anticientíficos, pero La psiquiatría tiene antipsiquiatría. Tenemos filósofos irracionalistas, así se les llama. Okay. Pero eso es otro tema. Sí, tenemos que invitar a Max a un par de programas más. A un par de programas más. Van a ser dosis filosóficas versión Max. A lo que voy es que sí, no siempre, pero desde en algún punto hubo algún conflicto de interés. Sigo diciendo que es algo ególatra, pero afuera de eso no veo la razón. Definitivamente no concibo un conflicto real, vaya, más que meramente de interesado. Vaya. Hay que ponernos en contexto. Era la modernidad. La filosofía tenía mucha teología. Descartes hablando del método científico, pero en sus meditaciones metafísicas explicando cómo él entiende a Dios. O sea, cómo para él es evidente que Dios existe, pero tienes el discurso del método. Que ahí nace un conflicto interno incluso en la ciencia, de estos científicos religiosos. Es un filósofos religiosos. ¿Por qué no? Porque estás tan peleado con la idea, ¿no? Ajá. ¿Por qué no? ¿Cuál es el conflicto? No necesitas creer lo que él cree. No necesitas
Si tienes a un colega o un compañero que es científico o es filósofo y también es religioso, ¿cuál es tu conflicto si tú no lo eres? Ahí Yo no está le el veo un pluralismo conflicto. epistemológico. Hay una partícula de Dios, ¿no? Así la nombran, sí. Sí, oye. Así la nombran, Así sí. la nombro. ¿Qué es es el bosón? Ah. Bueno, pues no sé cómo estamos de tiempo. Aún tenemos moderador. 10 minutos y a mí me gustaría preguntar algo específico para regresar al observador y ya enfilarnos al final. Vale. Que tiene que ver de la doble rendija. Ok. Que tiene que ver con la intervención del observador en el experimento. Ok. Fuera de cámara estábamos hablando de eso, llevamos discutiendo con eso bastante rato. Como por ejemplo, él tiene un amigo que es biólogo marino y yo pienso, por ejemplo, al momento de estudiar a los lobos marinos, si el observador no está interviniendo en el experimento, en la observación, el hecho de que haya un elemento ajeno a sus costumbres reproductivas, alimenticias y de todo, pues algo ha de alterar, pero esto viene a propósito de algo muy específico que es un experimento de física cuántica. Sí. Yo creo que la primicia nace de un experimento muchísimo más complejo de como lo voy a platicar. Como lo voy a platicar lo escribió Rosenblum y Kuttner. Son profesores de la Universidad de California de física. Escribieron un libro que se llama El Enigma Cuántico. Ellos explican de la manera más simple que ellos pueden el experimento de la doble rendija. El experimento es más simple de lo que parece. Es un dispensador. El dispensador dispensa, valga la redundancia, una partícula que se distribuye aleatoriamente en dos cajas. Puede estar en una o en la otra. Enfrente de ambas cajas hay una pantalla y la caja tiene dos entradas. La parte superior, la tapa, y tiene una tapa enfrente que apunta hacia la pantalla. Se realizan 4 experimentos. El primero es suministrando la partícula, abren una caja por la parte superior y meten un detector para saber si está dicha partícula. Si enciende o no, abren la otra caja y verifican que esté o no en cualquiera de las dos cajas. Repiten este experimento muchas veces y el porcentaje es 50-50. 50% en una caja y 50% en la otra. Es bastante lógico porque es al azar, no está condicionado. La máquina está programada para que, de hecho, en cualquiera de los dos casos haga cualquiera de las dos cosas. El segundo experimento es abriendo la rendija que apunta hacia la pantalla. La partícula dentro de la caja se mueve infinitamente, es una partícula inquieta y la pantalla lo que hace es detectar el contacto de la partícula con la pantalla. Cuando abren la rendija, en la pantalla se ve un punto, que es la partícula colisionando con dicha pantalla. Abren la otra caja y no se ve ninguna otra partícula porque efectivamente en una caja ya estaba y en la otra no. No puede estar una partícula en dos lugares al mismo tiempo. El tercer experimento es abriendo ambas compuertas y es donde surge el conflicto, porque teóricamente si tú abres una compuerta, la mayor probabilidad de donde impacte es directamente enfrente de la compuerta y el patrón que se genera en el experimento anterior son dos cúmulos de manchas de los puntos de las colisiones de las partículas enfrente de las cajas. Es bastante lógico, si abres una caja pues tienen que colisionar enfrente de ella. Pero en el experimento en el que abren ambas al mismo tiempo, se produce un patrón muy distinto, que es más de 5 manchas muy marcadas que no tienen sentido lógico, no corresponden al experimento anterior y a un raciocinio más simple, de decir, pues si está en una de las dos cajas, pues tiene que salir en cualquiera de los dos lados. Se hace un cuarto experimento y frente a la compuerta ponen un detector en ambos lados de las cajas. Se abren ambas compuertas al mismo tiempo y el patrón vuelve al anterior, enfrente de ellos, solo cuando lo estás detectando, cuando lo estás observando. Y es donde nace la pregunta. Se cohíbe. Sí. Te da pena. Le da pena. Sí, es bastante interesante y bastante curioso decir que, pues de hecho, una partícula puede estar en más de dos lugares al mismo tiempo. Es la única explicación mecánica contemporánea, por así decirlo, clásica, de ese hecho, de ese acto, de decir cómo es que el patrón está cambiando si solo puede estar en una de las dos cajas, no tiene por qué cambiar el patrón. Y la respuesta está en la cuántica. En la cuántica
dejamos de ver a la partícula como una partícula, como un solo cuerpo, y empezamos a verla como una onda. En la física cuántica, el estado físico cuántico de esta partícula puede estar en ambas posiciones. Tiene una ambivalencia, puede ser una onda y puede ser una partícula. Pero te voy a explicar por qué. Dentro de nuestro espacio se supone que a nivel cuántico hay un espacio cuántico, que se puede visualizar o representar como una nebulosa. Hay como un espacio nebuloso entre nosotros. Como una nubecita. Como una nube alrededor de nosotros, y así se podría ver, entre comillas, el espacio cuántico. Si dejamos de ver a la partícula como una partícula y la empezamos a ver como una onda, es un poquito más comprensible el hecho de explicar cómo es que funciona este patrón. Lo voy a explicar. Cuando abrimos una compuerta, se abren posibilidades. Todas las posibilidades que conllevan a que la partícula esté ahí y todos los posibles puntos de colisión de esa partícula saliendo de la caja. Un solo área hacia adelante de la caja que marca un espacio en la pantalla, y si abres una sola, te da las posibilidades de esa caja. Pero si abrimos las dos al mismo tiempo, las zonas se empalman y crean nuevas posibilidades, porque interfieren las posibilidades de una con la otra. Es por eso que colisionan las posibilidades en la mecánica cuántica, se empalman y cambian la dirección. Por lo tanto, el patrón cambia, ya no deja de comportarse como una partícula, ya no es una línea recta cursando desde la caja hasta la pantalla, es una onda de posibilidades empalmada con otra que interfiere una con la otra hasta chocar a la pantalla, y al llegar a la pantalla, el contacto de ella se transforma en partícula dejando un punto. Y también el observador altera las posibilidades porque es quien abre las cajas. Así es. Y es quien mide o no mide. De hecho, hay otro experimento con la misma idea de la mecánica cuántica para explicar qué pasaría incluso si pusiéramos un detector analizándolo como onda. Abrimos ambas compuertas y ponemos un detector en ambos lados. La probabilidad de que la partícula pase por ahí es del 100%. Tiene que pasar por ahí porque está controlado. Pero antes de eso es incierto, totalmente incierto. Y después de eso se vuelve cierto, porque estamos interviniendo en el experimento. Desde el punto de partida de la caja hasta el detector de partícula es incierto. Siguen empalmadas las posibilidades, pero una vez que confirmamos la existencia de la partícula en X posición, se vuelve cierta y podemos predecir. Incluso, una vez haciendo esto, el patrón cambia y vuelve al primer patrón de las dos manchas enfrente de las cajas. Es bastante curioso e interesante, y así es como funciona la mecánica cuántica. De hecho, hoy en día, esta idea de que el observador, el que observa, interviene, aún no se puede responder. En la mecánica cuántica aún no logran explicarlo, porque pues es un conflicto clásico mecánico que todavía se sigue pues enfrentando, vaya. Que luego llegaría, si se atreve la física, a una posición de reflexividad. Ahora hay que observar al observador. Así es. Sí. De hecho, antes ya José me lo había preguntado antes, ¿quién observa al observador? En física tenemos pues, muchísimos estándares y todo ese tipo de cosas que nos regulan y observan directamente cómo es que realizamos nuestros experimentos, para nosotros seguir un lineamiento, ya no nada más por seguridad física ni mental, sino directamente para que el experimento sea óptimo, inerte, vaya, óptimo, fiable, exactamente. Entonces, nosotros que seas competente. Que seas competente, exacto. Entonces, todos esos estándares, todos esos órganos que nos regulan, son los que a nosotros nos observan como científicos a la hora de experimentar. Entonces, Maldito CONACYT. en el caso de CONACYT, por ejemplo, que es el que nos regula a nivel nacional. Ok. No, pues ya sé por qué les llama la atención lo de la física cuántica. Si no, ya te Ya me vi. cayó. Ya, está bien, sigan hablando del gato en la caja, no tengo problema con ello. Sí, no, es Sí, ahí de también. hecho, sí. Hay un meme, no sé si lo has visto, que está una vajilla
atrapada en una vitrina, pero que está recargada en el vidrio y que dice esta vajilla existe y no existe al mismo tiempo, ¿no? Porque en el momento en el que abras va a dejar de existir. Entonces, bueno, ya sé por qué les gustan todos esos memes. Y fíjate qué curioso, porque justo en filosofía también, dependiendo, ¿no?, de la tradición a la que te adscribas, la crítica que hagas epistemológica, ¿no?, porque hay una crítica epistemológica muy dura desde las epistemologías del sur, ¿no?, como muy demandante, de no invisibilizar las posibilidades otras de conocer al mundo que no han sido las de la racionalidad hegemónica, pero dependiendo de dónde te ubicas, vas comprendiendo esto de quién observa al observador, ¿no? Esta pregunta que te hacía ya antes, León, que tiene que ver con de qué manera nosotros podemos legitimar los mecanismos a través de los cuales nos regulamos en lo individual y como comunidades epistémicas pertinentes. O sea, esos códigos a través de los cuales te dicen, sí, Max, hiciste muy bien el experimento. Esos códigos alguien los debió haber confeccionado. Y entonces debe haber también un momento en el tránsito de la vida de una ciencia donde se cuestionen estos parámetros, se cuestione bajo qué términos consideran que estos parámetros siguen vigentes o deben ser optimizados o deben ser transformados, ¿no? En filosofía, en algunas corrientes entendemos la objetividad como una intersubjetividad, que no se trata nomás en que todos nos pongamos de acuerdo y ay, sí, porque quedamos todos, ahora resulta que el puente de la 8 sí se va a caer o no se va a caer. No. O sea, es una intersubjetividad que tiene que ver con compartir este marco paradigmático común, que además ha sobrevivido y se ha robustecido a partir de ponerlo a prueba en múltiples ocasiones, de muchísimas maneras. Y entonces, a partir de que tenemos este aparato robusto, que es esa objetividad intersubjetiva, no en un sentido lato, no quiere decir que pierde el rigor, solo quiere decir que efectivamente está siendo puesta en cuestión todo el tiempo. Y entonces, también, así como en la filosofía sucede, por lo que estoy escuchando, por lo que estoy escuchando que estás comentando, en física también sucede, pues en las ciencias regulares, naturales, duras, también se dan estos procesos de legitimación. Así es. Sí, de hecho, uno de las características principales de las ciencias en general es que tienen que ser comprobables. En el caso, nosotros, al igual que ustedes, todo el tiempo estamos cuestionando, incluso cosas que ya están preestablecidas, que son muy clásicas, que de hecho, si las cuestionas como tal, necesitas tener mucho conocimiento, necesitas tener una idea muy clara de lo que vas a cuestionar para poder saber a dónde ir, saber que si sabes lo que estás cuestionando, como dice Rubén, puedes saber cuáles van a ser los fallos, cuáles son las mejoras, los fallos, a dónde vas, a dónde vienes, todo eso lo puedes saber si entiendes bien el tema. Entonces, a lo que voy es que se me fue el punto. Mecanismos de legitimación, estábamos hablando de la objetividad, la intersubjetividad. Ok, todos estos, como dije, se siguen cuestionando, ¿no? Un ejemplo bastante antiguo es con Demócrito, que fue el primero en acuñar el término átomo. Él tenía una ideología muy correcta de una micropartícula que define, pues, moléculas más grandes que nos conforman, ¿no? Tenía algunos errores, como la forma del átomo era las texturas de las partículas dependían de la forma del átomo. Hoy en día sabemos que así no es. Si es agrio es porque el átomo es picudito. Sí, si es un sabor picante, por ejemplo, es porque el átomo es rugoso. O si es un sabor dulce o es un aroma... Es redondito. ¡Qué bonito! Sí, pero es una ideología muy antigua. Y aún así el término átomo se sigue acuñando. Gracias a que se cuestionó esa idea, hoy en día sabemos cómo se conforma un átomo, que tiene un núcleo, dentro hay neutrones y protones, hay electrones flotando, rotando alrededor
del núcleo por electromagnetismo y todo ese tipo de cosas, gracias a que hubo esa cuestión. La duda al centro. Saludos, Mónica Ramírez Solís. Pues de hecho, las disciplinas tienen la duda al centro. Y pues ya se acabó el programa. Ay, ¿cómo tan rápido? Sí. Ya, viendo el tiempo, ya se acabó el programa, hay que despedir. Y apenas una probadita de Max para el mundo de la filosofía. ¿Qué más para el mundo? Pues nada, estamos más contentos, como se podrán haber dado cuenta en este programa, estamos vueltos locos y vueltas locas, porque Rubén está con nosotros y nosotras, porque Max quiso acompañarnos y seguramente será solo la primera y no la última ni la única vez. Yo quiero pedir una disculpa para todos los filósofos del mundo. Por el error que hubo ahí de que creyeron que se iba a transmitir el jueves pasado. Ah, sí. Esperamos que las personas que fueron invitadas para ver este programa efectivamente lo estén viendo, porque hubo por ahí un pequeño error y creyeron que era la semana pasada y no, acuérdense que estamos en dosis enlatadas. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí con nosotros jueves a jueves. Nuestros seguidores fieles, tenemos 2 de este lado, que ya son parte del equipo. Gracias a quienes nos están sintonizando también por primera vez. Gracias a todos, me siento muy dichosa, muy agradecida, y creo que yo también les veo la carita aquí a todos de que están muy contentitos. Esto fue Dosis Filosóficas. Bye. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.